Bueno, ahora sí, bienvenidos a todos. Qué lindo, veo caritas conocidos, algunas de la certificación, otros que seguramente se han sumado específicamente para esta cápsula, Neuro para el Aprendizaje, que es nueva, es la primera vez que traemos esta cápsula en las ediciones de la certificación, así que estamos chochos y expectantes. Bueno, invitarlos antes de arrancar a habilitar cámaras, audio, digo, para nosotros siempre está bueno eso porque nada, hace más rica la interacción y el aprendizaje y más ameno el espacio. Claramente es una invitación y una sugerencia. Bueno, muy bien, ahí veo que están habilitando algunas camaritas. Qué lindo verlos a todos. Bueno, voy a compartirles nuevamente pantalla por aquí para presentar ahora sí la cápsula que tenemos el día de hoy en cuestión, que es Neuro para el Aprendizaje. La cápsula la va a estar liderando Mar Estoso, que acá, para los que no la conocen, igual ya para que vayamos conectándonos, porque esto también es comunidad. Están en sus QRs, pueden acceder a su LinkedIn y si no a su Instagram. Mar es una crack, una recontra profesional que ya la conocemos hace años. Eh, bueno, crack de toda la que tiene que ver con la temática neuro para el aprendizaje. A nosotros nos gusta más que se presente la persona, ¿no? No hay nadie mejor que presentarte que la persona que va a liderar la cápsula. Así que bueno, Mar, acá dejo de compartir pantalla y dejo que vos lideres el espacio, todo tuyo. Dale. Gracias. Ay, qué emoción. Bienvenida. Gracias. Ahí está. Bueno, voy a compartir también pantalla, así arrancamos. Tun, 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 tun. Ahí estoy yendo. Bien, ahí está. Me encantó el cerebrito ese celeste que estaba, lo quiero. Quiero ya una impresora 3D y tener un cerebro en mi casa, ¿por qué todavía no pasa eso? Eh, Bien, bueno, vamos a arrancar. ¿Quién soy y qué hago? Ya no estoy más rubia, ya voy a empezar. Acá hay confusión cognitiva. Bueno, me llamo María del Mar. Las conozco a las chicas también hace mucho. Me dedico hoy en día trabajo en una empresa de tecnología, hacemos aplicaciones y páginas web, y yo estoy en la parte de cultura, más que nada en lo que es talento y bienestar. Tengo una idea de que no hay forma de pensar el talento sin el bienestar, entonces un poco eso lleva adelante como mi mirada de la educación en general, más allá del plano en el que lo pensemos, ya sea formal, no formal, digo, cualquier cosa que nosotros querramos hacer, no se puede pensar el crecimiento si no está de la mano del bienestar. También soy coach, así que también en Paisanos, que es donde estoy ahora, trabajamos un poco desde ese lugar, como acompaño a las personas a conseguir sus objetivos y aprender y estar bien, básicamente. Escribí un libro de inteligencia emocional que también, gracias a una maestría que hice por la tesis, me empecé a meter en el mundo de la inteligencia emocional, y a mí me encanta contar esto porque siento que un poco las cosas que vamos haciendo nos van dejando en donde estamos, y siento que tuve mucha suerte. Después esto va a enganchar en el final y va a tener un sentido, les voy a contar por qué, pero tuve mucha suerte de poder encontrar lo que a mí me emociona y me gusta, y creo que mi objetivo, más que nada, más allá de lo que vamos a charlar, que ahora los vamos a ver, es transmitirles el amor que a mí me genera esto. O sea, realmente es algo que me emociona, pensar cómo las personas pasan de no hacer a hacer algo, porque es algo que subestimamos muchísimo, pero detrás de cada cosa que hacemos hay muchísimos procesos en juego, desde el cuerpo, cómo se activa, hasta la cabeza y lo que pasa en nuestras neuronas, y es algo súper complejo, lo cual para mí es algo muy mágico, porque, y sobre todo, no sé, ahora Eli, por ejemplo, lo podrá decir, o las personas que son madres y padres, eh, también pienso como qué loco debe ser, porque nosotros hacemos cosas que ya conocemos en algún punto en la adultez.
los niños de repente no conocen y hacen, o sea, eso también me parece una cosa increíble. Eh, Así que bueno, un poco, a mí lo que me enamora de la educación también es eso, ¿no? Como en todos sus planos. Un poco la invitación ahora es que conversemos, que lo hagamos descontracturado y que vayamos charlando. Es muy difícil como meter mucho contenido en 1 hora y media, entonces voy a tratar de ir en una forma quizás un poquito más superficial, pero sí me gustaría que no nos quedemos con dudas. Obviamente, si alguien quiere después, estoy abierta a conversar, charlar, debatir, porque a mí me encanta hablar de esto, así que puedo estar horas. Pero bueno, sí me gustaría que sea como conversado y que se sientan libres de preguntar y de, che, a mí me pasa esto, a mí me pasa esto, ¿cómo podemos hacer? Les voy a dejar acá una listita de autores para estoquear y enamorarse. Son los autores que a mí más me emocionan, de los que fui como llegando. Eh, Cada uno va a hablar de temas como muy específicos en particular, desde la conciencia y cómo distintos estados de la conciencia afectan a las vivencias de las personas, inteligencia emocional, aprendizaje en general. Matt Walker habla sobre sueño y cómo el sueño, que vamos a ver un poco de eso, tiene incidencia en el aprendizaje, cómo tomamos decisiones de la mano de Kahneman. Y Diego Colombek lo puse entre paréntesis porque es un autor que estoy empezando a investigar ahora. Tiene un libro que se llama La neurona de Dios, que analiza un poco cómo juega el concepto de Dios en nuestro cerebro y qué se juega en eso, además de una mirada un poco sociológica y demás. Pero lo puse entre paréntesis como un... Estamos ahí conociéndonos, estamos saliendo. Eh, Así que bueno, ojalá les pueda transmitir un poquito de todo este amor que a mí me da esto. ¿De qué vamos a hablar? La idea es que tengamos como algunas cuestiones, algunos conocimientos que se fueron dando en los últimos años de la neurociencia, para conocer un poco más cómo funciona nuestro cerebro, pero para influir, obviamente, en los procesos de aprendizaje y hacer que todo eso sea mucho más eficiente, llevadero y de la mano de, como siempre, 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 mi mirada está muy anclada en el bienestar. Así que, bien, vamos a empezar. ¿Qué son las neurociencias en general? Son muchas disciplinas que tienen un enfoque, obviamente, científico y que van a estar enfocados en el sistema nervioso y su funcionamiento. Inicialmente, neurociencia viene de neurona, o sea, inicialmente se estudiaba en las neuronas, y después empezó a ampliar esa unidad de medida, digamos, empieza con la molécula, con la célula, y después cómo eso se va conectando entre sí. Entonces, se estudia todas estas ciencias, eh, estudian básicamente cómo funciona nuestro sistema nervioso en general, su funcionamiento, y están en continuo diálogo permanentemente. Por ejemplo, la neuroeconomía lo que hace es estudiar cómo las personas toman decisiones a partir de sopesar distintas posibilidades, evaluar eso y en función de eso tomar una decisión. No solamente en términos económicos, sino todas las decisiones que tomamos permanentemente. En este caso, por ejemplo, la neuroeconomía se basa en conocimientos traídos por la neurociencia, la biología y demás para poder complementar eso. Acá pasa algo que para mí está buenísimo y a la vez es muy confuso, que es cómo los avances tecnológicos y la ciencia va evolucionando de una forma cada vez más cualitativamente enorme, con lo cual muchas cosas se van modificando con el tiempo. Esto para mí fue increíble en el proceso de la escritura del libro, porque yo llegaba a autores y que con el tiempo quizás empezaban a dialogar entre sí esos autores, y quizás algunos se contradecían con otros o se dialogaban entre sí en cuanto a sus teorías. Para mí eso me parece fascinante, porque no deja de ser distintas vistas del punto de un mismo tema.
Con lo cual hay mucho de neurotodo hoy en día también, obviamente por la divulgación científica en general, por cómo corre la información, gracias a Dios, el acceso a la información, está como bastante de moda. Pero nosotros nos vamos a enfocar un poco más en lo que es la neuroeducación, que básicamente es pensar, como decíamos antes, cómo el conocimiento del cerebro puede hacer aportes para que nosotros podamos aprender mejor. Estos procesos de aprendizaje son múltiples y pueden estar dentro de cualquier ámbito. Es decir, todo lo que vamos a hablar tiene que ver tanto con niñes como con adultos en organizaciones, como para aprender desde un contenido teórico hasta aprender a tocar la guitarra o aprender un idioma nuevo. ¿Sí? Hablamos de aprendizaje en general. Acá también hay una reflexión que me parece muy increíble de traer, que es el conocimiento que tenemos sobre el cerebro también es muy limitado, porque piensen que es el único órgano que se aprende y se conoce a sí mismo. O sea, el cerebro ejecuta y se ejecuta sobre sí mismo en su conocimiento. Con lo cual también hay una limitación ahí muy grande. Hay una analogía que se hace no sé si vieron, hay una película o es un documental, que es cómo se creó el mundo en 365 días. Por ejemplo, el primero es el Big Bang y va contando así la historia. Se dice que del cerebro conocemos apenas los primeros segundos, porque también piensen que los avances tecnológicos fueron mucho más fuertes en los últimos tiempos, y eso permite mucho acceso al órgano sin lastimar a las personas. Piensen que antes todo esto hoy lo normalizamos, pero durante muchos años no lo era. Con lo cual, este conocimiento que tenemos también no deja de ser muy experiencial en mi propuesta de traten de bajarlo a sus experiencias y prueben y vayan como iterando esto. Acá hay una distinción súper importante que es cerebro y mente. La idea de esto también es que nosotros podamos influir en uno sobre el otro. El cerebro obviamente va a hacer alusión al órgano en sí mismo y solamente al órgano y su funcionamiento, es decir, cómo funciona la biología, cómo interactúan las neuronas entre sí, pero la mente tiene que ver con cómo el cerebro se conoce a sí mismo, el estado de conciencia y demás, y cómo puede influir la mente en la formación del cerebro como órgano, ¿sí? Y poder usar todo este conocimiento a nuestro favor. Bien. Esto muy velozmente, pero aprender tiene que ver con crear, este concepto es de Stanislas, que lo tienen arriba en las referencias por si lo quieren chusmear. Tiene que ver básicamente con crear un mundo, en el cerebro, un modelo del mundo exterior, ¿sí? Para que las personas puedan ir haciendo diferentes ajustes a partir de sus experiencias e ir transitando y sobreviviendo en el mundo. Esto de sobrevivir parece una palabra medio catastrófica, pero literalmente la función del cerebro es mantenernos en la existencia, en vida, ¿sí? No felices. Eso es un trabajo de la mente. Que nosotros seamos felices o no, es un tema de la mente. Ahora, el cerebro tiene el trabajo de mantenernos en vida, ¿sí? Es decir, perdón. Es decir, que el cerebro va a buscar siempre a maximizar el placer y minimizar el dolor. Ahora, nosotros podemos entender que eso muchas veces no es lo mejor que podemos hacer, ¿sí? Ya vamos a ir viendo bien por qué. Pero ese trabajo de elaborar y de decir esto sí es bueno para mí, esto no es bueno para mí, es un trabajo más de la mente, y esa influencia que nosotros hacemos es un trabajo personal, ¿sí? Ya voy a ir elaborando esto igual con un poco más de profundidad. En este sentido, ahí hay una imagen que a mí me parece muy gráfica, que es: conocer no es lo mismo que entender y que elaborar. Esto funciona para el aprendizaje completo. Piensen en la diferencia que tengo cuando yo aprendo algo de memoria y lo repito así nomás, que cuando puedo, por ejemplo, establecer relaciones entre conceptos, cuando puedo
generar mis propias conclusiones sobre lo que estoy haciendo, cuando puedo, como les decía antes, comparar distintos autores y ver cuáles son las diferencias que hay entre uno y otro y por qué alguno puede tener alguna diferencia. Y esto es súper importante para la comprensión. Yo no sé si acá hay docentes en la sala, pero también es muy bueno para cuando uno está enseñando fomentar muchísimo el pensamiento crítico, ¿sí? Porque lo que permite también es poder hacer un entendimiento mucho más profundo de las cosas. Ahí está. Bien. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Algo que quieran decir? Así no estoy hablando yo sola como loca mala. Charlamos un poco. Mar, perdón, me perdí un Sí. poquito con el tema de Max Gastón es mi nombre. ¿Cómo estás? Buenas noches, gracias por el espacio. Me perdí un poquito con el tema de la función del cerebro y de la mente. La función del cerebro dijiste que es mantenernos vivos. Y el tema de la Sí. felicidad, ¿cómo lo explicaste? Que me gustó la explicación, pero no llegaba a captarla del todo. Lo de maximizar el placer, ¿decís? Sí, ¿eso es la Bien. mente o es el cerebro? No, eso es el cerebro. Por eso el cerebro se va a acercar a todo lo que le genere placer a partir de la liberación de la dopamina. Ahora, nosotros podemos elaborar que no todo a lo que a mí me da placer es bueno para mí. Por Claro, ejemplo, el tema de las drogas. Las drogas liberan muchísima dopamina en el cerebro, eso es real. Ahora, es cómo se maneja esa liberación de dopamina y cómo ese efecto sostenido en el tiempo se genera una meseta y yo necesito más y la liberación de la dopamina además es un recurso limitado, llevándolo a como una situación medio exagerada con lo de las drogas, pero digo, no siempre lo que me genera placer es lo que me hace bien. perfecto. De Gracias. hecho, no, de nada. De hecho, en el caso de la dopamina, hoy en día se habla mucho de los ayunos de dopamina porque lo que pasa con el cerebro es que se acostumbra a todo. Todo se genera un acostumbramiento. Piensen que también es un modelo de adaptación orgánico que tenemos los seres vivos, básicamente. Entonces, cuando nos empezamos a acostumbrar a todo, empezamos a necesitar niveles más altos de aquello que nos dé placer y goce. Entonces empiezan a generar mesetas y todo eso trae diferentes problemas, digamos. Bien, ahora lo vamos a ver un poquito más. Maxito, perdón, pero hay una pregunta en el chat. Dale. Dice, ¿se podría asociar también con la dependencia emocional? Pregunta Aye. Ahí habría que evaluar muchos grises ahí, me imagino, pero así como muy velozmente evaluaría lo que es la dependencia, porque hay dependencia de algo, digamos. Pero siento que es muy amplia la pregunta, no sé bien cómo contestarla desde la amplitud. Perdón, después de última, si no la profundizamos un poquito más. O si Aye me quiere decir a qué se refiere. Dale. Alice, ¿me escuchan? Sí. Ok. No, más que nada el tema de que las cosas que nos hacen bien, perdón, las cosas que nos dan placer no necesariamente nos hacen bien. También quizás se puede hacer un poco el tema de la dependencia emocional, por ejemplo, o sea, de persona a persona, más que nada de pareja, en el sentido de ver una persona te da placer, en el sentido de pensás que necesitas estar con una persona, pero en realidad te está haciendo mal, porque depender de alguien en sí no está bueno. Es que obviamente te va a hacer mal en algún punto. Más que nada por ese sentido lo decía. Sí, sí, O sea que puede ser. no solamente es droga, sino hay muchísimos factores también. Totalmente, sí. Ok, Sí, buenísimo, o las gracias. adicciones en general, como, Claro. no sé, el sexo es algo que nos da placer, nos hace bien, permite la reproducción y la continuidad de la raza humana, pero también puede ser una adicción. Entonces, Claro. sí. Claro, todo en exceso es adicción, se puede convertir en adicción. Sí. ¿Dali? Hola, ¿qué tal? No, quería agregar a lo que dijo Aye, que en realidad me parece que cuando se está refiriendo a la dependencia emocional que vos nombraste una persona, me parece que la dependencia ahí es a otra cosa. En realidad me parece que es a una validación que puede ser completada con esa persona como cualquier otra cosa que nos valide.
me parece que va por ahí el tema de la Claro. dependencia, no es a la persona en sí, me parece a mí. Claro. Por eso decía, es como más profundo la evaluación de qué implica la dependencia y demás. Pero ¿Qué sí, en necesitando? ¿Qué te está exceso, aportando? exacto, sí. Bien, me gustaría que hablemos de estos cuatro elementos que no pueden faltar en ningún proceso de aprendizaje. Es decir, para que haya aprendizaje tiene que haber sí o sí estos cuatro elementos. Vamos a empezar por el primero. De todo lo que vamos a hacer les voy a contar un poquito en el plano teórico y después vamos a ver tips particulares, o sea, como muy concretos para trabajar eso. Bien, primero, la atención. La atención es lo más importante, ¿sí? Yo no puedo aprender nada a lo que no le estoy prestando atención. ¿Qué significa la atención? ¿Qué es la atención? Es una función ejecutiva, es decir, las funciones ejecutivas se encuentran en la parte de adelante de nuestro cerebro. No me voy a meter en temas como muy técnicos porque no vienen al caso, los podemos profundizar cuando quieran, pero lo que permite hacer es hacer foco en una cosa y dejar de lado todo el resto, ¿sí? Se maneja mucho con otra función ejecutiva, que es el control inhibitorio, que lo que me permite es justamente eso. Hay dos tipos de atención que tienen que ver con la endógena y la exógena. Una, obviamente, tiene que ver con lo que yo elijo prestar atención, y otra cosa es la exógena, que tiene que ver con aquellos estímulos que vienen del afuera y que obviamente me dificultan prestar atención a donde yo quiero. Por ejemplo, si yo estuviera hablando ahora y hay una persona que me está diciendo mar, 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 mar del otro lado, me sería muy difícil para mí poder prestar atención en esto, ¿sí? Acá hay algo que esto quiero que se lo recuerden y se lo fijen a fuego. El cerebro es el órgano más caro del cuerpo en términos de presupuesto energético corporal, ¿sí? Y acá hay dos conceptos que son muy importantes y que está buenísimo que también los recordemos, que es tanto el tiempo como la energía son recursos limitados, ¿sí? Y lo digo porque a veces nos olvidamos de esto y pensamos que tenemos energía ilimitada y que podemos hacer todo. Y la realidad es que nuestro cerebro se cansa, ¿sí? Y prestar atención y toda la parte de las funciones ejecutivas se lleva mucha energía corporal. Por eso, cuando estamos, por ejemplo, estudiando, trabajando o 50 horas de calls, terminamos agotados y planchados, ¿sí? ¿Por qué? Porque se agotó la energía de nuestro cerebro. Por eso es tan importante poder nivelar las exigencias con los descansos, ¿sí? Para poder recuperar bien esa energía. Y esto también lo digo porque muchas veces subestimamos eso y nos presionamos todo el tiempo y nos olvidamos de que la energía es un recurso limitado. Las funciones ejecutivas, además, hay otras que tienen que ver con la velocidad del procesamiento, la memoria de trabajo y un montón de cosas que tienen que ver con cómo nosotros utilizamos y elaboramos los conocimientos como más teóricos o técnicos que tenemos, ¿sí? Esto que decíamos antes, perdón, voy a volver para atrás, esto de conocimiento y entendimiento tiene que ver con cómo nosotros podemos hacer elaboraciones a partir de eso, ¿sí? La atención es una de esas. Ahí una mano. ¿Ro? Sí, tengo una duda. Acá Sí. cuando hablamos de atención endógena y exógena, vos decías, por ejemplo, atención exógena es la atención que yo dedico a alguien que me está diciendo mar, 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 ¿no? Y como que eso es externo. Pero, por ejemplo, la atención que dedico a cuestiones que no las paso necesariamente por la conciencia, como por ejemplo mi temperatura corporal, la posición de mi cuerpo, todo eso, ¿es exógeno también? No, es en realidad el endógeno exógeno tiene que ver de el origen del movimiento de la atención, digamos. Si yo decido poner la atención ahí o si hay algo que capta mi atención porque viene de afuera. En el plano de la conciencia está esto que vos decís, que también es súper importante, que tiene que ver con lo consciente y lo inconsciente, que es a lo que yo decido prestar atención desde el plano de la conciencia
y estoy presente en mi mente en ese momento, que en el plano consciente yo puedo prestar atención a 4 cosas, más o menos, ¿sí? Esto no nos estamos dando cuenta, no lo estamos elaborando en el momento, son simplemente cosas que pasan. Yo ahora le estoy prestando atención a la presentación, tengo la presentación en otro monitor, a lo sumo veo un gato que sale corriendo, pero no tengo mucho más en mi foco atencional. Pero después inconscientemente hay un montón de cosas, o sea, hay mucha información a mi alrededor que el cerebro capta. Acá voy a hacer un asterisco nota al pie. Esto también úsenlo a su favor, ¿sí? Yo personalmente, y cuento mi experiencia personal, yo personalmente considero que consumimos sin querer mucho contenido como a veces negativo y hay, no sé, noticiero, cosas que pasan en el mundo, cosas que nos enteramos y demás. Yo personalmente elijo que también mi inconsciente consuma cosas positivas. Entonces, tengo en mi casa, por ejemplo, tengo post-its en mi escritorio, post-it con frases que yo quiero que mi inconsciente absorba, ¿sí? Como frases que a mí me sirvan y que sean como contenido de calidad, como, no sé, tengo una frase que va a aparecer ahora en la presentación que dice, lo óptimo depende de lo que estés optimizando, como esto de la atención inconsciente la uso a mi favor también, como hay cosas que no veo que estoy captando, pero el inconsciente sigue trabajando. Así que eso es una recomendación, un tip, que si les gusta lo pueden tomar. Bien, en el momento de aprendizaje, si yo no estoy prestando atención a lo que está pasando, no voy a incorporar de calidad lo que realmente estoy queriendo aprender. De nuevo, como está la atención inconsciente, probablemente recuerde, aparezca y demás, pero no va a tener la misma calidad que si yo le presto atención. Esa calidad va a depender de cómo yo puedo recordar, de cómo yo puedo elaborar y un montón de cosas. Y acá Mariano Sigman, que es un autor que también se los mencioné, habla de que generalmente los límites con respecto del cuerpo, el movimiento la atención tiene un movimiento muy simple que es, yo voy a la atención, la mantengo y la retiro, así permanentemente de cosas, ¿sí? Ahora, en el aprendizaje y en los límites que tienen que ver con la cognición en general, no somos muy conscientes de estos límites, no solemos hablar mucho de eso, está mucho más puesto el diálogo en los límites del cuerpo, ¿sí? Entonces también está bueno hablar de cuáles son los límites porque la atención es una función ejecutiva que es muy compleja de generar. O sea, ahora lo estamos hablando en un plano teórico, pero es muy difícil. Entonces también está bueno como empezar a hablar de, bueno, cuáles son los límites de esto en cuanto a qué estamos haciendo para que estas cosas funcionen mejor, ¿sí? ¿Cuáles son las claves para la atención? Primero, conocerse a uno mismo y saber cuáles son nuestras limitaciones y qué son las cosas que realmente se nos dificultan al momento de prestar atención. Por ejemplo, el tema del entorno, ¿sí? Si yo tengo mi escritorio y me voy a sentar a estudiar, por ejemplo, y tengo mi escritorio súper mega estimulado, es muy difícil que esté prestando atención, porque se va a ir hacia diferentes focos. Entonces, seamos realistas de cuáles son como las cosas que nos generan mayor dispersión y pensar siempre en términos de eficiencia. De nuevo, el cerebro es un órgano muy caro, ¿sí? O sea, lleva mucha energía. Entonces, siempre lo ideal es pensar lo más simple posible para no complejizar tanto. Algo que es súper importante también para la atención es definir y nombrar desde el lenguaje qué es lo que yo quiero aprender. Esto, por ejemplo, se usa mucho en el coaching, que es bueno, ¿qué querés trabajar de esta situación? Por ejemplo, no sé, y la persona dice, quiero mejorar mi gestión del tiempo. Bueno, pero ¿qué? ¿Qué cosa de la gestión del tiempo? ¿A qué quiero prestar atención? ¿Qué quiero aprender? Y esto es importante porque esto es lo que permite que yo pueda depositar mi atención más fácilmente en aquello que quiero memorizar o que quiero aprender, ¿sí? Por otro lado, también cuidar la cantidad de estímulos que tenemos alrededor. De nuevo,
es muy difícil prestar atención. Es un ejercicio complejo, sobre todo en este mundo que estamos hiperestimulados permanentemente. Piensen, de hecho hay estudios sobre los carteles, por ejemplo, en las autopistas, ¿sí? Como la complejidad de prestar atención está literalmente en todos lados. Entonces, también cuidar la cantidad de estímulos. En el caso de, por ejemplo, en las aulas, muchas veces se ponen un montón de carteles y de cuestiones, de mapas, de figuras del cuerpo humano y un montón de cosas, y en realidad todo eso lo que termina siendo es un factor de estrés, porque las personas se terminan perdiendo entre todos esos estímulos que hay a disposición. Y después, algo que también me parece importante es cambiar el estímulo que me dispersa para favorecer la no dispersión. ¿Qué significa esto? Esto lo habla Mariano Sigman y pone el ejemplo de los bebés, ¿sí? Cuando los bebés están, por ejemplo, llorando, generalmente se empieza a generar una situación muy estresante porque la figura de cuidado, madre, padre, se empieza a poner nerviosa porque el bebé no para de llorar, y bueno, pero ¿qué te pasa? Y no nos entendemos porque todavía no hay lenguaje y demás. Entonces lo que dice es, en vez de, de seguir como estresando esa situación, lo que conviene es cambiar el estímulo. Entonces, si el bebé está llorando, le llamo la atención con otra cosa para poder dispersar ese foco de estrés en ese momento que lo esté generando. Obviamente, solucionándolo, ¿no? O sea, si hay un problema, lo buscamos solucionar porque estamos hablando de seres vivos y de humanos. Pero bueno, me refiero a veces lo que estamos tratando es de querer como ir por la... funciona también, por ejemplo, no sé, yo quiero cambiar mi alimentación y tener una alimentación más saludable, ¿sí? Entonces, desde mi atención digo, voy a dejar de comer chocolates, por ejemplo. Mucho más favorecedor para la atención y para el cerebro, es decir, voy a comer más sano. Es decir, voy a lo que sí quiero hacer en vez de nombrar lo que no quiero hacer. ¿Por qué? Porque el cerebro recuerda, de nuevo, el cerebro nos tiene que mantener vivos. No hace esa asociación de quiero ser el análisis de lo que es bueno y lo que no. El cerebro escucha chocolate y fija su atención en el chocolate. Yo dije que no, pero el cerebro fija en chocolate. Es mucho más eficiente empezar a pensar y focalizarse, y además, perdón, pero también es más gentil con nosotros mismos, para no presionarnos tanto, empezar a pensar, quiero comer mejor, voy a elegir comer mejor, voy a comer más ensaladas, ¿sí? Después, también les puedo compartir charlas que hablan sobre, no quiero profundizar tanto y aburrir con esto, pero el poder del lenguaje en el cerebro y cómo eso se sucede y qué es lo que pasa ahí. Bien, hasta acá, ¿alguna pregunta de la atención? ¿Algo que quieran compartir? Decir. A ver, te hago una pregunta, Mar. Haciendo Dale. el paralelismo del bebé llorando y el estímulo que lo saca de ese estado, digamos. Sí. Suponete, en términos de aprendizaje, cuando hay aburrimiento cerebralmente, yo puedo agarrar un estímulo diferente para sacar a la audiencia, ponerle de ese estado. O sea, si agarro el paralelismo cerebral, ¿sería algo así o no? Nada que ver. Sí, podría ser como forma de captar la atención nuevamente, digamos. Ok. No tanto quizás como dispersión, sino de recaptar la atención. Sobre todo también porque lo que pasa muchas veces no es tanto, depende de la situación, pero además del aburrimiento, lo que pasa también es el cansancio cognitivo. Entonces, en esos casos muchas veces lo que conviene es hacer una pausa, obviamente, y quizás recaptar la atención con alguna, por ejemplo, con alguna actividad. Esto pasa mucho en los espacios de formación, cuando solemos ir a breaks y después volver, es muy difícil retomar. Entonces, quizás para captar la atención, está bueno hacer alguna dinámica, hacer algún juego, como generar un estímulo que me traiga la atención a este momento. Entonces, eso está bueno porque me permite ir jugando con a donde yo quiero que vaya la atención y por ende el aprendizaje. Pero de nuevo, siempre focalicémonos en a dónde quiero
ir, ¿sí? En el caso de, por ejemplo, entornos de aprendizaje en espacios laborales, es muy importante en conversaciones de feedback y demás, ser muy claros en lo que yo quiero que pase, en lo que yo quiero que la persona aprenda, en lo que yo quiero que, hacia dónde va la conducta, ¿sí? Muy claros con eso, porque se dirige hacia allá mi atención y por ende lo que quiero que pase, como decíamos. Tengo una pregunta más. Sí, dale. Considerando esto que decimos, bueno, la atención es limitada, se coloca, ¿no? y se quita. Cuando estamos en espacios pedagógicos que capaz son, o sea, son bastante largos, tenemos este break de 5 minutos, pero capaz la clase en total dura 2 horas y media, y sabemos que las personas estudiantes no van a poder estar capaz que 1 hora y media corrida, 1 hora y cuarto corrida, prestando atención. ¿Cómo se gestiona ese tiempo para tener en cuenta que la atención va y viene? Bien, el perfil atencional es muy particular, o sea, no hay como una medida. Lo que yo recomendaría es hacer descansos, por lo menos 40 minutos, por ejemplo, meter un descanso de 5 minutos, como una cosa así. Siempre depende de la situación, del contexto, porque no siempre tenemos la posibilidad de hacer eso, obviamente. Pero siempre como meter algún descanso. Cuando no se pueden meter descansos muy externos, muy extensos, perdón, la recomendación es, primero, el cerebro funciona a base de glucosa y oxígeno. Oxígeno es muy, muy, muy importante y que también siempre subestimamos. Siempre lo ideal es, primero, moverse, dar una vuelta. Si puedo, esto también se los digo como recomendación en caso de agotamiento por calls y demás. Ahora igual vamos a charlar un poco de eso, pero mi recomendación es salir a dar una vuelta a la manzana, o sea, literalmente oxigenarse mejor, que cambie el aire, que se muevan las células de mi cuerpo, que la sangre se mueva un poco, moverse de las pantallas, es decir, dejar el celular, porque a veces también hacemos descansos y agarramos el celular. No funciona. Es como sigo en los ojos muy cansados. Entonces, si no puedo dar una vuelta a la manzana y demás, y por ejemplo estoy en una reunión muy agotado, o esto también funciona para picos de emociones muy agudas, corto 1 minuto, doy una vuelta por mi casa si puedo, me oxigeno, respiro y vuelvo, ¿sí? Pero siempre tratar de ir manteniendo cortes. Depende también la actividad que estoy haciendo. Por ejemplo, no es lo mismo una actividad sumamente operativa que una actividad creativa. Si yo estoy cargando, por ejemplo, un Excel con muchos números, con un nivel de concentración increíble y demás, eso va a tener un desgaste energético cognitivo altísimo. Si estoy en un proceso creativo, justamente para que ese proceso creativo fluya, tiene que haber como relajo. Entonces va a ser distinto y voy a tardar un poco más. Entonces quizás puedo hacer 40 minutos, 50 minutos y cortes de media hora. Acá lo que es importante es como ser sinceros con uno mismo de, bueno, ¿qué cosas me dispersan? Bueno, el celular. Bueno, déjalo en otro lado. ¿Qué cosas me generan un sobreestímulo? Bueno, liberarme de todo eso y poder como cambiar, tomar decisiones eficientes, de nuevo, para no tener que estar haciendo el esfuerzo todo el tiempo de tengo que prestar atención. Cuando hablamos de toma de decisiones, de que son caras para nuestro cerebro, me refiero a esas cosas también, no es solamente tomar una gran decisión como invierto en la bolsa o no, o sea, son decisiones muy simples, pero que son caras, nos llevan un esfuerzo. De hecho, por eso, perdón, esto, detalle de color, cuando estamos muy cansados mentalmente, tendemos a tomar malas decisiones. Por ejemplo, si yo estoy muy cansado, no sé, estoy siguiendo un plan de alimentación muy estricto y estoy muy cansado, y voy a decir, bueno, ya fue, como cualquier cosa. Porque la verdad es que estoy cansado, o sea, necesito como algo que me genere un poco de placer, es decir, la dopamina, y generalmente tenemos esa asociación ya establecida previamente. Entonces, no hay que decidir cosas cuando estamos cansados y es súper importante
poder tener esos espacios de corte. Entonces, si Fíjense, hacemos, perdón. sí, No, si estamos llevando a un espacio pedagógico, por ejemplo, una forma de descansar sería poner pequeñas como cosas de dopamina, digamos. Como, sí, no sé, algún video o alguna cosa que sea como de menos, porque yo, por ejemplo, tengo que llevar unas clases de programación muy largas y yo sé que sí, es una actividad que requiere como una atención muy específica y bastante pesada. Y a sí. veces me pasa eso, que no sé cómo hacer para que la gente se quede concentrada viendo a alguien codeando durante N tiempo, como que no se puede. No, es que en realidad lo que pasa es que también poner un video obviamente es una actividad mucho más relajante, pero al cerebro como órgano sigue siendo como un consumo también respecto de lo que son las luces de la computadora y demás. Entonces, en realidad siempre el consejo es, en lo posible, dar una vuelta, o sea, literalmente moverte del lugar en donde estás y que tu cuerpo se mueva, que la sangre se mueva, hacer unas respiraciones. Son 5 o 10 minutos, o sea, 5 O minutos sea, se pueden... cortar la clase y decir, váyanse, Sí, muévanse y después vuelven. Ok. sí, baño, mate, den una vuelta a la mesa última, si hay que volver rápido y volvemos. Pero es mucho más eficiente hacer eso que mantener una clase de 3 horas sin parar. Si conocen capaz la técnica de los pomodoros, tiene que ver con la gestión de tiempos para favorecer la atención, que son periodos cortos, con periodos cortos de descanso, pero que en la trazabilidad como larga te mantienen menos agotado, digamos. Sí, son 20 minutos, 5 minutos, ¿no? Algo así. Sí. Sí, ahí es lo que yo digo, depende de la actividad que estés haciendo. Si estás en un proceso creativo, quizás podés modificarlo y ponerte 40 minutos, una cosa así. Genial, gracias. No, nada. Bien. Segundo, el aprendizaje sí o sí es un proceso activo de la persona que aprende, muchísimo más del que enseña. Probablemente, yo esto lo digo como experiencia personal, probablemente a ustedes les pase lo mismo. Nos interesa mucho más y aprendemos mucho más de lo que nosotros particularmente salimos a buscar, curioseamos, buscamos, estamos en ese proceso de literalmente de búsqueda del conocimiento. Acá hay una teoría que es muy conocida, que es la del aprendizaje significativo. El autor es Ausubel y tiene que ver con poder anclar los conocimientos que yo estoy teniendo conceptuales en mi vida personal, ¿sí? Esto es súper importante para entender por qué estoy aprendiendo lo que estoy aprendiendo. Y acá hay algo que también está bueno del tema de la actividad del aprendizaje, que tiene que ver con, tiene que haber una decisión de aprender, ¿sí? Mariano Sigman dice que también conversar es ayudar, conversar es pensar mejor, en definitiva, porque lo que uno puede ir haciendo es ordenando conceptualmente todo eso en la cabeza de uno. Por eso aprendemos mucho cuando explicamos, aprendemos mucho cuando hablamos con otros y demás. ¿Esto qué es lo que nos permite? De nuevo, como ordenar ese conocimiento, entender si tenemos lagunas, quiebres o lo que sea, como siempre tiene que haber actividad. Y hay algo que es súper interesante, que es lo del punto OK, que dice, las personas generalmente más adultas tendemos a llegar a un nivel de aprendizaje que después es difícil de levantar, que tiene que ver con que decíamos que el cerebro se acostumbra, nos acostumbramos un poco a todo, es una función obviamente adaptativa, pero que se traspola a la vida en general. El punto OK es un nivel en el que nosotros nos quedamos OK con el estatus que tenemos de aprendizaje sobre algo, tipo yo aprendo la guitarra, OK, hasta acá estoy bien, pero ese punto OK generalmente está muy distante de lo que realmente podríamos estar aprendiendo. Pero como un poco nos conformamos y quedamos ahí, entonces quedamos ahí a veces como en una medio meseta, que obviamente es personal, es elegida, pero sí sepamos que muchas veces la capacidad de aprendizaje sobre eso es muchísimo mayor que en la que nos quedamos.
Algo que también es súper importante a nivel conceptual, cuando nos equivocamos, cuando estamos aprendiendo algo y cometemos errores, eso es súper importante que sí pase. Nos tenemos que equivocar, porque son ajustes en el conocimiento, ¿sí? Tendemos a no querer equivocarnos, porque obviamente pasan un montón de procesos ahí que no me voy a meter ahora, pero tendemos a repeler un poco el error. Y el error es parte del conocimiento. Esto pasa mucho en la adolescencia, como etapa de la vida donde el cerebro termina de formar muchos procesos. Los adolescentes juegan con los límites. Nos habrá pasado también a nosotros de adolescentes que decimos, por Dios, las cosas que habré hecho. Pero eso es parte natural del cerebro de entender los ajustes, de poder hacer ajustes de las cosas que están bien, de las cosas que están mal y conocer los límites. Esto es lo que decíamos antes, de que el aprendizaje no deja de ser una representación interna del mundo externo, ¿sí? Entonces, en esos errores que yo cometo es donde hago los ajustes de, no, por acá no era. Por eso tiene sentido esta frase que no sabemos si es correcto o no, pero de Edison, que dice que como él logró la lamparita a la vez número 100, dijo, sé 99 formas en las que esto no funciona. Yo no sé si eso fue real o no fue real, pero me parece hermoso en su concepción realmente del error como parte del aprendizaje. Claves del aprendizaje activo. Siempre tratar de ver el mismo concepto de diferentes ópticas, ¿sí? O de diferentes autores o diferentes vistas del punto. No es lo mismo puntos de vista que vistas del punto. Cuanto yo puedo más observar lo que quiero aprender desde diferentes lugares, más completo es mi aprendizaje. Cuanto más áreas del cerebro yo involucro en el proceso de aprendizaje, más completo es, porque hay más masa cerebral involucrada, digamos. Si estamos en espacios de formación, siempre tirar la pelota del lado del que tiene que aprender, ¿sí? Como favorecer la actividad en el aprendizaje, como, bueno, decime qué pensás, bueno, buscate este autor, bueno, contame qué pasa con esto. Hoy estoy dando neurociencia, estábamos en la clase, estábamos viendo sesgos y heurísticas, y les dije, agarren el celular ahora mismo y busquen qué sesgos encuentran. Como involucrarlos todo el tiempo en que la inteligencia se vaya como moviendo en ese momento. Buscar siempre la utilidad de por qué estamos aprendiendo lo que estamos aprendiendo, para yo poder realmente decir, bueno, esto me interesa, esto me sirve, esto me lo voy a llevar. La mejor forma de aprender es enseñando. Entonces también, si están en espacios de aprendizaje donde puedan, favorezcan que las personas se junten y se enseñen entre sí. Por ejemplo, si yo tengo un equipo de trabajo donde, no sé, hacemos espacios de team building. Bueno, que gente de mi equipo dé ese espacio de team building. Entonces, favorezco que generen aprendizaje, que se relacionen entre ellos. Hay un concepto muy bueno que es la zona de desarrollo próximo, que es lo que yo puedo aprender con ayuda de otros. Con lo cual, todo lo que yo puedo, como generar que el otro haga, mejor. ¿Dali? Perdón, me quedé con lo de mientras más áreas del cerebro abarquemos, Sí. mejor. Pero digo, ¿cómo me doy cuenta? Por ahí es muy pava la pregunta, pero ¿cómo hago para saber que estoy estimulando diferentes áreas y cuántas áreas hay? Pero una punta de curiosidad nada más, técnica. Muchísimas. De hecho, en todo lo que hacemos están involucradas, por ejemplo, en el lenguaje hay muchas áreas involucradas. Está el área donde hay comprensión del lenguaje, la elaboración del lenguaje, la palabra, o sea, decirlo, básicamente. Entonces, cuanto yo más puedo, por ejemplo, una cosa es, yo quiero aprender a andar en bicicleta. Bueno, veo un video de andar en bicicleta y aprendo, y escribo y tomo nota, pero va a ser mucho más rico si yo bueno, eventualmente voy a tener que subir una bicicleta igual para hacerlo, pero digo, va a ser mucho más rico si yo me subo a una bicicleta. Si yo, por ejemplo, tengo que
no sé, estoy estudiando algo de cocina y tengo que elaborar diferentes platos, cuanto yo más puedo como generar diversidad de propuestas, más rico va a ser siempre ese aprendizaje. Siempre involucrar el cuerpo va a ser mucho mejor. Cada persona tiene su estilo de aprendizaje, obviamente, y a cada uno le favorecen cosas, pero siempre cuanto yo más puedo meterme, siempre va a ser mejor, sobre todo porque involucro después la memoria y demás. Cuanto más sentidos uses, usa el olfato, la vista, el sonido, el tacto, cuanto más sentidos uses, más áreas, supongo yo, más áreas se involucran, por ejemplo, en un aprendizaje. Excelente, excelente, sí, perfecto. Bien. Bueno, emociones. Las emociones son el pegamento del aprendizaje. Esta frase, para mí, yo durante mucho tiempo me hacía sentido, pero siento que la entendí mucho tiempo después, cuando también aprendí cómo funciona mucho el tema de la liberación de la dopamina en nuestro cerebro. Nuestro cerebro trabaja de forma predictiva, ¿sí? Hace análisis hacia atrás y genera juicios hacia adelante sobre las cosas que pueden llegar a pasar, y por eso nos aventuramos o no nos aventuramos a hacer determinadas cosas. La dopamina se libera cuando hay una predicción de eso que yo voy a hacer, y esa predicción sale de forma positiva. Por ejemplo, yo quiero correr una carrera, me entreno durante mucho tiempo, en todos mis entrenamientos me va bien, yo genero una predicción de que a mí me va a ir bien, cuando corro, llegué, hay liberación de dopamina, ¿sí? Entonces, esto de las emociones son el pegamento del aprendizaje, también tiene que ver con esto, con la liberación de la dopamina y la satisfacción y la predicción de la predicción positiva, digamos. Ahora, obviamente, como todo, el cerebro se acostumbra, que es lo que pasa cuando hablamos al principio de todo, ¿sí? Entonces, con el paso del tiempo, es importante que vayamos cambiando estos distintos estímulos y estas predicciones para poder ir sosteniendo esa motivación a lo largo del tiempo. O sea, Por eso, podríamos decir que tiene que ser frustrante, desafiante, pero no frustrante. exactamente, sí, sí. Y eso es súper importante para cuando planificamos objetivos que son sobre todo a largo plazo, ¿sí? Porque es muy difícil, por ejemplo, yo, no sé, sigo con el ejemplo de la carrera. Me anoto en una carrera que la voy a correr en, no sé, julio del año que viene. Falta un año para que yo corra. O sea, ¿cómo hago para sostener la motivación un año? Es muy difícil. Entonces, ¿qué es lo que hago? Particiono mi planificación o genero una planificación que sea lo suficientemente útil para mí, para que me genere placer los objetivos que yo me voy poniendo en el camino, para poder repetirlos. La motivación funciona muchísimo junto con la memoria y con la atención, como decíamos antes. ¿Por qué? Porque como el cerebro trabaja de forma predictiva y quiere repetir lo que le hace bien y alejarse de lo que hace mal, yo voy a querer repetir todas esas cosas que me dan placer, ¿sí? Si yo me pongo objetivos pequeños que puedo cumplir y me siento bien conmigo porque puedo estar haciendo todo eso que me propongo, me va a ser mucho más fácil sostener cuestiones a lo largo del tiempo. Entonces, muchas veces lo que pasa con la motivación es que el error quizás está, digo quizás porque hay que ver caso a caso, pero muchas veces está en el objetivo que nos ponemos. Quizás mi objetivo no es correr la carrera de acá a un año. Mi objetivo es cumplir, no sé, 5 entrenamientos en esta semana. Y ya con eso, ya hay una liberación de la dopamina, yo me siento bien porque pude cumplir con todo eso y quiero repetir eso permanentemente. La inteligencia emocional es la posibilidad de reconocer y gestionar emociones que yo tengo mías, obviamente, y que además me ayuden a convivir con otras personas en el mundo, básicamente. Y esto es muy importante, el tema de conocerse a uno mismo respecto de esto. En este sentido también es importante, como con esto que decíamos de la motivación,
no generar como factores de estrés en estos procesos, ¿sí? Porque de nuevo, muchas veces lo que fallamos es en la forma en la que nos proponemos los objetivos, ¿sí? Como también acá, perdón que sea burda, pero seamos pillos para poder sostener objetivos en ponernos aquellos que realmente uno pueda cumplir y se sienta cómodo y se sienta bien con uno mismo en eso. Acá, perdón. Claves del aspecto emocional. Respecto a lo que es la motivación, quizás como consejos es mejorar y planificar bien qué es lo que yo quiero lograr para poder sostener esos objetivos a lo largo del tiempo, ¿sí? Quizás mi objetivo a largo plazo sí, obviamente, es correr una carrera en un año, pero si yo me pongo ese objetivo, ya es agotador de pensarlo directamente, porque falta tanto tiempo que yo no sé qué me va a pasar de acá a un año, y ahí me hago una ensalada. Hay algo que se llama ley de Hebb, que tiene que ver con, como una frase muy cursi, pero como las neuronas que se activan juntas permanecen juntas, digamos. Entonces, lo importante también es poder generar la repetición de cosas que a mí me permitan como sostener ese esfuerzo con el tiempo. Y como les decía, repetir cosas que me salgan bien y que sean amables conmigo mismo y que me sean funcionales a los objetivos que yo quiero cumplir. No hay talento sin esfuerzo, eso desde ya. Y en esto de la liberación de dopamina y de cómo nosotros planificamos esos objetivos, tiene que ver con esto también. El cerebro libera más dopamina a cuanto más se esforzó en algo, ¿sí? Entonces, está buenísimo que nos esforcemos, y esto venía a colación también cuando hablamos al principio de que el cerebro, generalmente, como es un órgano muy caro y necesita reservar energía, es un órgano muy perezoso, ¿sí? Podría profundizar en esto, pero estamos cortos de tiempo y no lo voy a hacer, pero tendemos a ser vagos mentalmente, por eso hacemos muchos juicios de valor con poco análisis, aparecen los sesgos, las heurísticas y un montón de cosas. Entonces, cuanto yo más me puedo esforzar con algo, más liberación de dopamina va a haber, y eso más ganas me va a dar de repetir aquello que me es difícil. El esfuerzo se puede sostener con gratificación, ¿sí? Que es esto de lograr mi objetivo. No es lo que me da meramente placer, sino es el objetivo de que yo me haya esforzado con algo y que me haya salido y me siento bien conmigo mismo. Esa es la dopamina que necesitamos. Entonces, muchas veces en lo que estamos fallando es en cómo planteamos el objetivo. En términos de educación, digamos, en general, no juzguemos más. Recordemos que aparte de los errores y cuando nos equivocamos, es parte de hacer ajustes sobre cómo es la realidad y lo que nosotros tenemos que hacer. Eso no deja de ser un concepto, como una definición de mindset de qué entendemos por error. Me castigo cuando estoy errando porque no sé, me identifico con ese error y a mí me califica como ser humano y un montón de cosas, o me equivoqué y listo, sigo probando. Fortalecer la imaginación, estimular la fantasía, ver libros, películas, como darle espacio a la creatividad, al juego, probar cosas nuevas. Hacer cosas nuevas siempre es una vitamina increíble para el cerebro, ¿sí? Como empezamos a de nuevo estimular áreas del cerebro que no estábamos acostumbrados a hacer, y eso está buenísimo. Por ejemplo, si nunca en su vida hicieron baile, vayan a hacer una clase de baile. No saben lo hermoso que eso es para el cerebro, es un shot de vitamina increíble. Si nunca en la vida jugué al fútbol, jueguen al fútbol. Hagan cosas, no tanto como, bueno, hago algo y lo sostengo durante mucho tiempo, pero sí prueben a hacer cosas nuevas, donde haya novedad y donde aparece esto que decíamos antes de la predicción, ¿sí? Yo no hice algo nuevo nunca, lo pruebo, me gusta, quiero repetir y demás. Bien, y después acá esto respecto del aprendizaje de los adultos, esperen que se me movió esto.
La motivación y en el respecto del aprendizaje, hay algo que generalmente se habla mucho del aprendizaje de los adultos versus el de los niños. ¿Cuál es la calidad del aprendizaje y demás? La calidad de aprendizaje es exactamente la misma. Lo que difiere es, quizás hay algunas dificultades más específicas, generalmente con temas de lenguajes y demás. Por ejemplo, es más difícil para los adultos aprender idiomas nuevos, pero el resto de las actividades tiende a ser lo mismo. La diferencia con los niños es que los niños, entre comillas, trabajan de aprender, porque cuando somos niños estamos todo el día aprendiendo cosas, nos dedicamos a eso básicamente. Cuando somos adultos, el tiempo que destinamos al aprendizaje es mucho menor, pero nuestra exigencia es mayor. Queremos aprender muy rápido cosas que llevan tiempo. Entonces, eso muchas veces termina como frustrándonos y matando esa motivación y dejamos de hacer cosas simplemente porque pensamos, ya estamos grandes para hacer esto, ya no puedo y demás. Simplemente tiene que ver con una dedicación de tiempo, ¿sí? Pero no hay diferencia en el aprendizaje en adultos y en niños. Quizás es un tema de tiempo nada más. Bien. Y el último aspecto, muchísimas veces, perdón, me quedaron las dos notitas de arriba, muchísimas veces subestimado, el tema del sueño. Es muy importante dormir, muy, muy importante. Y no solamente dormir 8 horas a las 3 de la tarde, sino dormir en los momentos en donde hay que dormir, que es a la noche. Los ritmos circadianos tienen que ver con el reloj interno que tiene el cuerpo humano para generar como sus propios circuitos y a generar procesos de ajustes en todo el cuerpo, nosotros siendo inconscientes de todo eso. Durante la noche, seguramente habrán escuchado hablar de el sueño REM y no REM, ¿sí? El sueño, cada uno de ellos lo que hace es, el sueño REM durante la noche limpia el cerebro de las... Esto es increíble, a mí me parece una fascinación maravillosa. Acá les recomiendo el libro de Matt Walker. Lo que hace es limpiar las conexiones neuronales que ya están como en desuso y no se utilizan mucho. Y en el sueño no REM, que a su vez tiene 4 fases de profundidad distinta, estas 2 categorías van cambiando a lo largo de la noche, lo que hace es reforzar los procesos de memoria, ¿sí? Que básicamente lo que hace es pasar de la memoria de corto plazo a la memoria de largo plazo. Esto es increíble, que lo que más profundiza el aprendizaje es el sueño. Hagan la prueba y pruébenlo. ¿Cómo se sienten en la calidad de lo que recuerdan, digo, ¿no? Si yo estudio, me voy a dormir, al día siguiente lo que recuerdo, que si yo me paso toda la noche estudiando. No solamente porque al día siguiente me voy a levantar estresado y hablamos ya de cómo afectan las emociones en el proceso de aprendizaje, sino porque además no se dio ese proceso de restauración neuronal que se sucede durante la noche. Y en ese sentido es importante el horario en el que me voy a dormir, porque más allá de que obviamente aparece esto de los cronotipos evolutivos, que ahí les cuento por qué es, los ritmos circadianos están basados en un reloj interno que es básicamente que somos seres solares. Es decir, estamos despiertos de día, dormimos de noche. Esto significa que el cuerpo empieza a responder distinto a partir de las 8 de la noche porque debería empezar a entender que empieza el proceso de irse a dormir, digamos. Ahora vamos a ver un par de tips, pero todo esto, el canal que transmite esta señal al cerebro empieza por los ojos, además del ritmo circadiano que obviamente es un reloj interno. Entonces, ¿por qué es importante dormir? Porque fomenta los procesos de memoria, además de 1.000.000 de cosas que pasan, que también los invito a profundizar, pero básicamente ahora que estamos hablando de aprendizaje, básicamente lo que hace es profundizar la memoria. Mejora obviamente los niveles de agotamiento y permite que
todo mi cuerpo funcione bien, básicamente. Pasan muchas cosas a la noche mientras dormimos, hasta hay regeneraciones celulares, incluso en la piel, pasa de todo, pero hay que dormir bien. Y es algo que subestimamos, porque muchas veces decimos, no, yo con 5 horas estoy bien. Probablemente vos te sientas bien, pero tu cerebro no está en sus mejores condiciones. Los cronotipos evolutivos tienen que ver con que los primeros seres humanos también, obviamente no podían estar todos despiertos al mismo tiempo e irse a dormir todos al mismo tiempo por cuestiones de seguridad de las tribus. Entonces se turnaban para cuidarse unos a otros. Por eso hay personas que tienden a tener más, estar más despiertos a la noche, más despiertos a la mañana. Generalmente el 40% de la población tiende a ser diurno, hay un 30% que pueden ser más nocturnos y después están los híbridos que están entre ahí un poco ambivalentes entre los dos. Lo importante de esto igual es entender que nuestro cuerpo es un cuerpo solar, básicamente, que se mueve energía solar. Entonces, claves para el sueño. Inicialmente, ¿cómo dormir mejor? Cuidar la higiene del sueño. A partir de las 8 de la noche, empezar a bajar las luces blancas. En esto que decíamos de que me quiero meter a contar cosas, pero no puedo, porque no hay tiempo. Pero básicamente es, los ojos registran que las luces empiezan a cambiar porque se acuesta el sol, básicamente. Es algo tan simple como eso. Entonces, eso es importante que esté acompañado en nuestras casas, ¿sí? Si yo a las 11 de la noche tengo 37 luces blancas que me despabilan, el cerebro empieza a pushear como dos fuerzas internas, que es el ritmo circadiano y la adenosina y un montón de cosas que pasan que me están diciendo, andate a dormir, la melatonina además, contra la luz blanca que yo le estoy poniendo a mi cabeza, a mi organismo. Entonces ahí empieza como una contradicción que no es muy buena para el cerebro, que digamos. Cuidar las luces, acostarse a la misma hora y cumplir las 8 horas de sueño. ¿Por qué son 8 horas? Por las fases del REM y no REM que se van sucediendo durante la noche y que cambian la duración de una y de otra. ¿Qué periodo del sueño es el mejor para el beneficio de la memoria? El sueño temprano nocturno. Esto es más o menos a partir de las 11 de la noche, ya hay que empezar a irse a dormir. Algo que también es muy bueno respecto de esto es organizar las actividades del día según la energía, ¿sí? Como si yo, en esto que decíamos al principio de ser un poco más consciente, como ser sinceros con nosotros mismos. Si a mí no me gusta la mañana, no me esfuerzo en ponerme las actividades más importantes de mi día a la mañana, como favorezcamos lo que decíamos antes de mis propios ritmos, ¿sí? Y esto de el cerebro es un órgano caro, yo no puedo estar todo el tiempo tomando decisiones muy claves en mi vida. Entonces, si a la mañana me sale, tengo mucha más energía, las cosas más importantes las hago a la mañana, si no, no. Otro tip, generalmente después del mediodía, esto lo debemos saber todos igual, baja la temperatura corporal y hay una baja de energía general. El tip es, no pongan reuniones como muy importantes después del mediodía, porque ahí no estamos en nuestro mejor momento, porque obviamente hay una baja energética general del cuerpo. Y siempre, siempre dormir después de estudiar, de leer y todo eso, siempre eso favorece los procesos de memoria. Mar, ahí en el chat, Aye pregunta, ¿qué tipo de luces deberíamos usar de noche? Amarillas, rojas, de hecho hay gafas que vienen específicamente para la noche, que son como más amarillas. Todo lo que a mí me indique, me aleje de la luz blanca y que me empiece a hacer como luces más, sí, amarillas. Cálidas. Cálidas, gracias. No sé la palabra. Gracias, cálidas. Bien. En otro momento, si quieren, hacemos una charla de sueño. Esto es como para finalizar algunos consejos personales que me animo a dar.
No hay animal en el planeta, no hay persona y no hay animal realmente que no tenga capacidad de aprendizaje, con lo cual podemos aprender lo que querramos. Lo que muchas veces hay que hacer es planificar mejor ese aprendizaje para poder sostenerlo en el tiempo y poder ir generando como esos pasos que me lleven a donde quiero. Algo que es como súper nutritivo para el aprendizaje tiene que ver con la capacidad de asombro y con la curiosidad. Esto me permite como también empezar a profundizar en temas. Por ejemplo, a mí me sirve mucho si estoy leyendo algo, un autor que cite a otro autor o que me hable de otra cosa. Eso siempre nos deja en buenos puertos y permite como seguir sosteniendo la capacidad de asombro, que en definitiva nos sostiene la actitud de aprendizaje en general. Y después, no subestimar en general ni siquiera las cosas que pensamos que ya sabemos, ¿sí? El cerebro igualmente es muy limitado en su conocimiento. Recuerden de nuevo que el cerebro se estudia a sí mismo y se conoce a sí mismo. Entonces, no solo no nos subestimemos a nosotros en nuestra capacidad de aprendizaje, sino también ni las personas con las que nos rodeamos, ni las cosas de las que aprendemos. Así que, nada, creo que mi consejo final es esto. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Perdón la velocidad, pero bueno. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que alguien quiera comentar? Esperen que voy a dejar de compartir. Yo me considero, me autopercibo y lo he comprobado a lo largo de toda mi vida que soy una persona dispersa. Es decir, y no necesito que haya ni música, ni tele, ni nada externo para irme mentalmente. Claro. Incluso a veces me pasa hasta hablando con la gente, que me voy a otra parte. Sí. ¿Qué hago? Bueno, ya que seas consciente de eso es un montón. Porque te permite como en ese momento decir, bueno, vuelvo. A veces es difícil como no obligarse a quedarse en un lugar. Quizás lo más importante es que vos puedas volver y conectarte rápido, porque de nuevo es muy difícil prestar atención, muy difícil. Así que para mí, mientras lo puedas como visualizar y ser consciente para volver. También hay por ahí actividades tipo mindfulness o incluso yoga que pueden entrenar ese presente, ¿no? Porque yo Sí. no sé ni siquiera si me voy a un futuro, es como que, o dentro del presente es como que me voy, no sé, me distraigo con otras, pero no me doy cuenta, a veces que no me doy cuenta hasta el punto que no me puedo reconducir, porque no me doy cuenta hasta que por ahí, no sé. Sí. Incluso hay, se puede hacer como mindfulness activo, que es que vos, por ejemplo, en lo que estés haciendo, te conectes desde los sentidos con lo que estás haciendo. Por ejemplo, estás pelando una papa y empezás a describir todo lo que vos sentís con el tacto, si hay, bueno, la papa justo no tiene olor, pero si tiene aromas, si tiene, que describas la situación, que describas el cuchillo con el que vas a cortar la papa después. Todo eso lo que permite es como la curiosidad de la situación del momento para que vos te conectes en eso. El mindfulness lo que trata de hacer es traer la atención al presente, que muchas veces está en el futuro, está muy relacionado o se trabaja mucho para la ansiedad. La ansiedad es mayormente cognitiva, tiene que ver con una elaboración exacerbada de pensamientos que están puestos en el futuro. Entonces lo que hace el mindfulness es como entrenar la mente en volver acá. Quizás cuando te pasa hablando con personas, te sirve como ser curiosa en esa conversación, en lo que te está hablando, en pensar y volver la atención ahí. Los pensamientos también son eventos mentales, son cosas que nos pasan, como también uno puede como que pase eso y decidir volver acá como, no sé, estás hablando con alguien, uy, tengo que ir a hacer las compras del súper que va a cerrar,
o tengo que ir a buscar la ropa a la tintorería antes de que cierre. Bueno, sigamos charlando. Otra cosa que también sirve es cuando estamos, por ejemplo, en reuniones y nos acordamos de cosas que tenemos que hacer en el momento, mi recomendación es tengan siempre un anotador al lado, bajen esa idea, escríbanla y sigan, como vuelvan a la conversación, pero liberen a la cabeza de tener que llevar la atención a eso para poder volver a concentrarte en eso. Yo lo que hago cuando doy talleres es hacer a los primeros minutos algo que le digo vaciamiento mental, que básicamente es que todos se tomen 1 minuto y medio, 2 minutos en bajar todas las preocupaciones que tengan en la cabeza. Todas, absolutamente. Desde tengo que hacer no sé, ir a buscar la lista del súper, hasta tengo que pagar el gas, hablar con mi tía Pepa o, no sé, sacar al perro. O llamar a Pepito para la reunión. Todo lo bajan en una lista. Que está bueno porque después sirve como un to-do list y también ya te queda para gestión del tiempo. Pero esas cosas también sirven. También a veces como que nos quedamos pegados en ese pensamiento porque no lo resolvemos. Entonces quedamos ahí atascados. Cari, ¿levantaste la mano? Sí, quería decirle a Dalila, yo hago meditación, de un tipo de meditación tipo trascendental, hace más de 30 años. Soy una persona con TDAH, por suerte no existía cuando yo era chica, entonces pude ser una persona totalmente adaptada en el mundo, que hace 3 libros por año, 6 carreras, viaja, cría, tiene, o sea, que no haya sido diagnosticada me favoreció, pero, y, sin el pero, haber encontrado la meditación muy tempranamente y con una disciplina diaria desde hace más de 30 años, y te sugiero, porque no solamente para atraer la atención, sino para ampliar la atención, que parece lo opuesto, pero funciona, y probablemente para saber, porque es probable que las idas tengan, puede ser que muchas idas tengan que ver con cosas emocionales, y entonces encontrar relaciones. La meditación te expande la conciencia en ese sentido y encontrás relaciones que no aparecen en el pensamiento más cotidiano. Y quería decirte, Mar, lamento no haberte conocido antes. Tengo un libro escrito sobre emociones, que es un recursero. Yo le agrego, soy más metafísica, sería, me despego un poco del cuerpo y trabajo mucho con la energía y la espiritualidad, pero me hubiera faltado esa parte, así que a lo mejor en el próximo podemos hacer una asociación y escribimos uno Sí, juntas. sí. Me encanta, me encanta. Sí, Gracias, sí. gracias por todo. Gracias. ¿Gastón? Sí, Mar, te quería preguntar, en un momento trajiste el tema de nombrar lo que quiero aprender, ¿no? Eh, Eso, a ver si entendí bien, podría usarse, por ejemplo, como para intencionar o sea, yo trabajo a veces de dar algunos contenidos blandos, que son varios contenidos diferentes, Sí. y yo podría, por ejemplo, no se me ocurre, decirle a los participantes eso, que hagan una declaración de qué es lo que quieren aprender específicamente al iniciar algo, como para que pongan el foco ahí más que en otros lugares, y después hacer un check con eso. Estás hablando Exactamente. vos tenés esto, perdón, no sé si lo tendrás a mano, pero ¿tenés la fuente, digamos, o quienes dicen esto de nombrar el aprendizaje? Sí, Si no lo tenés, no, te puedo dar material sobre la atención en general. Yo también a lo que me refiero con nombrarlo tiene que ver con que, por ejemplo, muchas veces en sesiones de coaching o en espacios de formación decimos, bueno, ¿qué querés trabajar? Bueno, mi gestión del tiempo. Bueno, ¿pero qué? Porque es como muy amplio. Entonces, si yo tengo algo que es tan amplio, mira, pasa mucho, ¿saben qué? Hay estudios que dicen que a mayor posibilidad, como opciones de elección, somos menos eficientes para elegir.
Por Claro. ejemplo, en, no sé, locales donde está lleno de cosas. Esa Sí, sí. cantidad de cosas nos abruman de forma tal que no podemos como elegir. De hecho, esto pasa en evaluaciones de desempeño, por ejemplo. Como el cerebro es perezoso, de nuevo, nosotros, por ejemplo, cuando hay opciones que son impares, como la gente tendemos a ser perezosos, nos ubicamos generalmente en el valor medio porque nos da un poco de fiaca. Entonces decimos, bueno, más o menos, si, no sé, tengo 5, bueno, estoy en un 3, porque estás ahí en el medio, zafás, estás bien. Entonces, lo que hay que hacer es tratar de poner menos opciones para que las personas y que no sean como tan equidistantes, digamos, para que la persona realmente haga una evaluación. Cuando me refiero a nombrar lo que queremos aprender, es porque realmente yo llevo todas mis funciones ejecutivas y mi atención a eso que quiero aprender. Si yo digo, por ejemplo, voy a empezar a buscar en la calle autos rojos, o me voy a empezar a pensar en los autos rojos, te vas a dar cuenta que salís a la calle y vas a ver una millonada de autos rojos y de repente decís, pero qué, había un montón y yo no los estaba registrando. En realidad es porque no les estábamos prestando atención. La atención lo que me permite es estar abierto a todas esas cosas que están en el entorno y no las registramos. Nosotros en el trabajo, por ejemplo, tenemos algo que se llama matriz de desarrollo, que lo que hacemos en la planificación, al principio es detectar los recursos. ¿Por qué? Porque generalmente tenemos muchísimos recursos de aprendizaje a los que no les estamos prestando atención y por eso no los utilizamos. Esos recursos pueden ser libros, personas que me enseñen, un curso que pueda aprender y demás. Pero básicamente es como traer a la conciencia aquello que yo quiero que suceda. Bien. ¿Te puedo hacer un doble clic en algo que dijiste Obvio, también? obvio, sí. Si yo tuviera que hacer que una persona se autoevalúe, es preferible ¿Mm? meter una escala del 1 al 6 que del 1 al 5, por ejemplo, porque va a tener tendencia a meter el número en el medio. Sí, yo pondría del 1 al 4 para que también haya menos valores, menos valores. Ok, Pero sí, como no poner números impares porque uno tiende a ubicarse en el medio, entonces termina siendo quizás no tan eficiente esa evaluación. Cuando hay buenísimo. más opciones es más difícil elegir porque la atención se dispersa y es más difícil tomar decisiones porque el cerebro es caro. Entonces, siempre hay que Gracias. simplificar. Siempre la estrategia es pensar desde la eficiencia, en la gestión de tiempos, en como todo lo que tengamos que hacer el menor esfuerzo permanentemente en tomar decisiones. Entonces, por eso le decía, no sé, las actividades del día, bueno, si yo sé que a la mañana me cuesta, no me estoy poniendo actividades a la mañana, porque sé que me voy a frustrar, eso me va a generar estrés, voy a querer dejar de hacer lo que estoy haciendo. Si quiero empezar el gimnasio y a la mañana no tengo fuerza, ponételo en el momento del día en el que sí lo tengas y puedas sostener ese objetivo, te libere dopamina y se generen todos círculos positivos de cosas. Gracias. Mar, acá en el chat hay dos preguntas. La primera es de Marianela, que pregunta, en relación a la tolerancia a la frustración, ¿de qué manera se podría promover en niños? Yo jugaría con equivocarse, como por ejemplo encontrar formas en que las cosas no funcionen, por ejemplo. Y después, ¿qué es lo que pasa en el entorno cuando se equivocan? Por ejemplo, como no retar, decir, no sé, bueno, muy bien, contanos a todos qué te pasó, así también el resto aprende de cómo esto quizás se puede hacer de otra forma. Como reconceptualizar un poco como el error, sino como desde otra forma de acceder a eso. Felicitar también, ¿por qué no? Como qué bien que lo intentaste, como siempre, 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 siempre ir por la vía positiva con todo, porque de verdad que fijamos la atención en lo que nombramos. Hay una charla TED muy buena sobre lo que hacen las palabras en nuestra cabeza. Después, de última, se la paso a las chicas para que la compartan, pero
cuando nosotros nombramos, hacia ahí va nuestra atención. Entonces, si es lo mismo que les decía, de si yo quiero transformar mi alimentación porque quiero tener una vida más saludable, es mucho más eficiente y más beneficioso y más amable conmigo misma. En vez de decir, no voy a comer más esto y me castigo cada vez que lo hago, que decir, che, prefiero, no sé, comer mejor. Entonces, en vez de, si, no sé, me ofrecen un chocolate, decir, no, la verdad es que prefiero comer otra cosa, en vez de decir, no, no como esto. Es como siempre tratar de que nuestro cerebro vaya y la atención vaya a lo que sí quiero que pase, no a lo que quiero evitar. En eso también tiene que ver con lo que decíamos de cambiar el estímulo. No solamente como decir que no, sino, bueno, a esto sí, y que haya más disponibilidad de eso que quiero que pase en el ambiente. Clarísimo, Eh, muchas gracias. no, de nada. A mí Y después acá, me quedó resonando mucho de... Ah, perdón. no, dale, Ro, después leo la siguiente pregunta. Me quedó resonando esto de buscar formas en que las cosas no funcionan, ¿no? Em, Capaz que estaría bueno, no sé si tenés algunas herramientas así para desandar la frustración con el error, porque sobre todo en el aprendizaje en personas adultas es re difícil, porque nos enseñaron que no está bueno equivocarse desde siempre. Entonces nos vamos a equivocar y sucede esto, de que nos sentimos mal. Entonces, bueno, ejercicios, recursos me servirían un montón. Sabés que para mí hay algo muy importante que se juega ahí, que es la identificación con el resultado de lo que hacemos. Que es, por ejemplo, no sé, pasa mucho, esto me salió bien, entonces eso es porque a mí me determina como persona. Yo soy buena porque hice esto bueno. No, yo soy buena porque soy buena e hice esto bueno y me salió bien y está buenísimo. Entonces, quizás es como tomar más las cosas como desde un lugar de experimentación y de probar y de fijarse a ver qué te sale, que eso me determine a mí como profesional. Y trabajar mucho también, esto por ejemplo pasa en temas de feedback y demás. Si yo recibí un mal feedback, es porque eso no funcionó. No es que a mí me caracteriza como persona o como ser humano o como trabajador o trabajadora o lo que sea, ese resultado. Es simplemente un resultado. De hecho, es hasta una posibilidad. Como también el feedback es una posibilidad de aprendizaje, en definitiva. En realidad, eso es lo que es. Lo que pasa es que estamos tan enfocados en que las cosas nos tienen que salir bien todo el tiempo, porque obviamente un montón de variables involucradas ahí, pero cortamos un poco con la posibilidad de experimentar y de entender que eso, por qué no funciona, qué podría haber salido mejor. Y ahí el coaching, las preguntas y demás funcionan mucho para desenmarañar un poco esa identificación que hacemos, que si me salió bien es porque yo soy buena en eso. No, capaz que no sos buena en eso y justo de carambola te salió bien, qué sé yo. Carambola es una palabra muy actual. Sí, Bien, Cari, Marcita. Ah, perdón, sí, estamos muy no, pasados. no, eso no te iba a decir. Lo que menos me preocupaba era eso. Si están acá es porque claramente hay interés y valor. Pero para sumar a lo de Rose, se me ocurría pensar en propuestas de juego. Digo, ella decía de recursos y herramientas. El juego es un gran aliado para aprender en el error. Usaría esos recursos, digo, dado que vos programás, hay fórmulas que vos puedes hacer desde un pensamiento lógico, por ejemplo, y que eso sea una fórmula para resolver y que se vayan equivocando y que el error sea, qué bien que lo hiciste, aunque o sea, que haya una respuesta, un feedback claramente. Para eso, nada, se me ocurre pensarlo en voz alta como una posibilidad. Claro, Sí, como El juego encontraste otra de, forma en que esto no funciona. claro, sí, para mí es lo de Edison, ¿eh? O sea, es full por ahí y también como desidentificar, porque también capaz en esto que pasa en el juego, que dice Eli, como traerlo a la conversación y hablar de eso y de cómo eso lo traspolamos a la vida. Porque también muchas veces lo que pasa es que quizás hacemos un juego, hablamos de eso, qué sé yo, y después en la vida organizacional seguimos castigando a los que se equivocan, lo que está mal, damos feedback y retamos. Entonces, si eso nos va a servir para transformar, usemos el juego
como excusa de conversación para cambiar el mindset de fondo de qué pasa cuando nos equivocamos. Que para mí está bueno también como esto de que se da en el juego, que es una forma de experimentación. Pasa mucho, no sé, nosotros hacemos productos digitales y ahí también hay mucha cosa de prueba y error y demás. Entonces también está bueno pensarlo desde ahí, como, bueno, esto no funcionó, listo, seguimos. Eh, y Yo de, creo que en y- la práctica de la programación y en el trabajo, al final uno se termina amigando con el error, porque está buenísimo, porque tenés QA, que te ayudan a mejorar el producto, todo, pero en el aprendizaje uno todavía no sabe eso cuando está empezando a aprender a programar, por ejemplo. sí. Entonces, vos decís, ay, no, bueno, pero se van a terminar amigando, pero capaz que se frustran antes de llegar a eso, y ese es como el miedo. Sí, por eso también decía lo del acompañamiento organizacional, porque si hay, como vos podés hacer un montón de dinámicas y de juegos, pero si se quedan en ese juego y no transforman la totalidad, eh, obviamente siempre tiene impacto positivo, pero digo, hay que llevarlo al todo. Algo que para mí está muy bueno también, que viene muy de la mano de la psicología cognitiva, muy relacionada con la neurociencia, es el lugar que le damos al pensamiento en las cosas en general. Lo que decía antes de, un pensamiento también es un evento mental. No hay que darle tanta bola a todo lo que pensamos. Como también hay que aprender a seleccionar los pensamientos que me sirven e ir por la vía de lo que yo quiero que pase. Es decir, es como ese cuento de los dos lobos. ¿A qué lobo querés alimentar? Y lo que decíamos antes de los objetivos, la dopamina y todo eso, como seamos también eficientes en nosotros, en cómo nos tratamos y las cosas que decidimos y que elegimos. ¿Me sirve pensar qué desastre, mirá lo que hice con esto, por favor? ¿Te sirve? Y la verdad que no te sirve para nada, porque te vas a quedar en esa. O sea, si querés volver a probar, te sirve pensar, che, bueno, me equivoco. Obvio que esto lo estoy recontra simplificando y en la práctica no lo es tan así. Pero no deja de ser un ejercicio y es posible hacerlo. Entonces, digo, pues a veces como nos quedamos atrás del es muy difícil y no lo hacemos. Es verdad, es muy difícil, pero no significa que no lo podamos hacer. Es un entrenamiento, es elegir a qué pensamientos darles cabida en mi cabeza para yo ir a donde quiero ir. Y que todo eso también me sirva de energía como para seguir. Digo, te dan un mal feedback en tu laburo. Bueno, ¿qué hago? Me quedo como frisada y me castigo porque soy una pésima, no sé, estoy performando mal, o digo, bueno, listo, yo ya sé por dónde puedo mejorar, voy a dedicar mi atención y mi energía a ir por este lugar. No hay que darle tanta bola a todo lo que pensamos. Ese es el mensaje final. Bueno, Eh, te digo, te meto, sí, sume tres, ahora sume tres. Una rápida es, hay en Netflix una serie que se llama 100 humanos, y ahí hacen una prueba, parten 50 y 50, y le enseñan cosas, y a uno le dan feedback positivo y al otro negativo, y después prueban el efecto que tuvo en lo que sigue del aprendizaje. Espectacular para los que ¿Cómo necesitan se llama, fundamentar. Cari, la serie? 100 humanos, Ok, 100 humanos. bien. Después, en relación a lo que decía Ile, hay un juego que se llama números, los números, que pones 4 cifras, que cuando, para adivinar, te dan más datos los equivocados que los acertados. Eso me ok. parece un juego que reba, porque encontrar el errado es como el éxito. Está Y bueno. la otra que quería decir, bueno, como mamá, bueno, ahora mi hijo es un señor, pero cuando era chico yo quería enseñarle esto del error, hijo, Divine, el error es, vamos por el error, pero cuando se le caía una taza, ¡eh! ¿Pero qué hiciste? Está Yo bien. decía, la puta que lo parió, toda la técnica, todo el laburo para lo del error, pero al final, cuando a él se le caía o cuando a mí se me caía una taza, lo primero que se me ocurría era cagarnos a pedo. Claro, total. Entonces,
para mí fue como prioridad deshacerme yo de esa policía interna, ¿no? de esa gran perseguidora del error. No solo enseñarle a él, no tanto enseñarle a él, sino convertirme yo en esa aprendiz de, bueno, incluso aprendíamos juntos. Mamá, no te retes, me decía. Tenés razón, si esto bueno. Sí, digo, en esto funciona mucho mejor en términos de aprendizaje el refuerzo positivo que lo negativo, sobre todo en feedback, organizaciones en general. Es mucho más eficiente y productivo en términos de bienestar y de sentirnos bien y demás, que tiene que ver con la dopamina y bla, reforzar lo positivo, como decirle a la persona como, qué bien esto que hiciste, está buenísimo. Eso genera motivación, da ganas de mejorar, y después, cuando todo ese entorno ya está bien predispuesto, es diferente plantar una semilla de, che, esto hay que laburarlo, que si yo estoy retando todo el día a la persona con que esto te sale mal, esto te sale mal, esto te sale mal. Entonces, siempre funciona mucho mejor el refuerzo positivo. O sea, como herramienta de aprendizaje en ese sentido, siempre va a ser mucho mejor. Reforzar las conductas que sí queremos que pasen, en vez de que no. Por ejemplo, le doy feedback a una persona porque todo el tiempo llega tarde, no sé, a las reuniones. Y de repente, estoy diciendo un ejemplo muy burdo y tonto, pero llega puntual, che, re bien, qué bueno que hoy llegaste puntual, me encanta, bien ahí que lo tomaste. Esas cosas funcionan mucho mejor que retar. Es lo mismo que decíamos antes. Siempre es mucho mejor ir por lo positivo y por lo que sí, que por el reto y lo que no. Mar, una última pregunta que me quedó acá en el chat es, ¿alguna recomendación para las personas mayores en la falta de sueño? Es normal. Hay más dificultades de sueño en los adultos a medida que son más mayores que en edades menores, pero no sabría decirte como consejo, la verdad. Sí lo puedo averiguar, pero no lo sé. Un amante. También, sí. Sí, sí, sí. Es muy buena técnica. Bien ahí. Bueno, muchas gracias, perdón por el exceso. No sé si alguien tiene alguna última pregunta. O estamos, cualquier cosa igual. A mí, de nuevo, me encanta conversar estas cosas, así que si me escriben por LinkedIn, nos juntamos, charlamos. Yo estoy siempre dispuesta a hablar de esto porque me emociona. Así que gracias por las preguntas, por sumarse. Y bueno, ojalá que se enamoren del cerebro. Ese es mi mensaje final y aprender. Bueno, aprovecho, Mar, para cerrar esta cápsula, volviendo también a compartir el contacto con vos, que sé que sos una persona generosísima. Aprovechar para agradecerte por el tiempo. Me llevo, la verdad, que un montón de info, un montón, me explota el cerebro, para decirle, para traer acá el cerebro presente. Así que nada, me llevo un montón de información. Gracias nuevamente por toda la info que compartiste. Y bueno, cerrar con una pequeña frase, como nos gusta cerrar cada una de las cápsulas, que la trae José Ramón Gamo, que es un especialista en neuropsicología infantil y el desarrollo, y trae, que es unas cosas que ya dijo Mar, que habló de pegamento para la memoria, que bueno, el cerebro necesita emociones para aprender. Básicamente la consultora también es el para qué de traer el juego en los procesos de aprendizaje. Y bueno, nuevamente agradecerte y bueno, compartir, invitarlos a todos también a sumarse a los que no son parte de la comunidad lúdica, que también es una comunidad súper generosa. Así que bueno, con esto cerramos la cápsula. Gracias a todos por sumarse. Gracias, Mar, por facilitarle y por todos esos hermosos aprendizajes que nos trajiste. Gracias a ustedes. Gracias, me encantó. Gracias, Marcita, y gracias a todos los que se coparon. Gracias, chicas. Muy bueno. Muy lindo el martes. A dormir temprano. Muy bueno. Me llevo ese tip, 8 horas de sueño, que ahí voy muy mal. Muy bien, muy bien. Se me está haciendo tarde para ir a dormir.